a este podcast de Team Análisis Bíblico. Y bueno, si tú ya nos sigues, recomienda, copia el enlace, mándalo a tus amigos y dile: tienes que ver este podcast, hay unas series impresionantes. Y bueno, hoy tenemos a dos destacados hombres que saben la Biblia, que enseñan la Biblia, uno de Monterrey, el norte, y otro desde Oaxaca, el sur. Bienvenido a Asael, del sur de México, de Juchitán y el istmo de Tehuantepec. Sí existe, googleenlo, ¿no? Alegre de estar aquí, Felipe, qué alegría verte de nuevo. Es un privilegio siempre y feliz de poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias. Es que la anécdota es que cuando yo lo conocí, le dije: ¿de dónde eres? Y él dijo: de Juchitán. Le dije: ¿dónde está eso? En mi vida lo veo y dice: está en Oaxaca. Y yo cometiendo el oso de mi vida, yo he conocido Oaxaca, he ido muchas veces, no existe Juchitán. Y ya cuando fui dije: no, pues sí existía. Existe, googleenlo. Y no se sintieron. Y Isaí Garza, que ya estuvo con nosotros en esta misma serie desde Monterrey. Bienvenido, Isaí. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, yo creo que el tema de hoy va a estar muy interesante. Muy interesante. Hoy vamos a cerrar la serie de infecciones contagiosas, de ese problema de la lengua fuera de control, que inclusive la Biblia dedica un capítulo completo para saber controlarla en Santiago capítulo 3, que hoy no es nuestro tema. Pero como hemos estado hablando del mal uso que se hace de la lengua en la crítica, el juicio, la murmuración, el chisme, que todas esas son disculpadas y la Biblia las cataloga como pecado, hemos decidido terminar la serie con lo correcto que se puede hacer con la lengua. Y el episodio de hoy se llama el uso de Dios para la lengua, o una lengua usada por Dios. Y vamos a hablar de lo importante que es hablar correctamente. De hecho, hay porciones en la Biblia que dice Jesús: tu hablar sea sazonado con sal, y tú hablas solo para la edificación, o que ayude, que motive, que anime, que fortalezca a los que te oyen. La lengua y el buen uso de ella, Asael. Pues a manera de chistoso, oye Isaí, decir que de lengua solamente tacos. Sí, comerse tacos. Comerse tacos. Creo que es determinante el hecho de que podemos usar bien nuestra lengua, porque está íntimamente conectado con algo que es la palabra. Y si hay de pronto argumentos que tienden a fortalecer el tipo de vida de una persona por lo que está en la mente, solamente se expresan al momento en que uno lo confiesa con la palabra. Y es por eso que la Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces al final tú terminas reproduciendo lo que piensas únicamente a través de lo que tú dices. Dicho de otra manera, tú no puedes hablar aquello que no tienes primero contenido en tus pensamientos, y ese es el producto de tu propia vida. La lengua usada por Dios, o sea, vimos muchos, tú estuviste en un episodio donde hablamos de el problema que causa usar mal la lengua, pero no es así la lengua solamente, sino la voz que sale de nuestra boca cuando la usamos bien de parte de Dios, Isaí. Sí, es sumamente importante que nosotros estemos constantemente filtrando lo que entra en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Al final de cuentas hay un versículo que dice, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y tú hablas lo que existe en tu corazón. Y si en tu corazón hay amargura, pues lo único que vas a decir es amargura, ¿verdad? Si en tu corazón hay resentimiento, lo único que vas a decir es resentimiento. Si en tu corazón hay malas costumbres que has estado sembrando en tu corazón, pues lo único que vas a hablar es acerca de eso. Es como cuando uno, por ejemplo, yo le voy a los Tigres, el mejor equipo del país. Cualquiera menos al América, por favor. Sí, por favor, aquí en esta plataforma no se puede eso, no. Pero bueno, es por ejemplo, yo le voy a los Tigres y a menos en Monterrey el fútbol es un tema muy de mucha plática, de la mesa, en familia, siempre se platica de fútbol y de alguna forma es porque la gente siembra ese cariño o esa, vamos a llamarle pasión, si se puede determinar de esa forma, por el fútbol y constantemente se está hablando de eso. ¿Pero por qué? Porque ellos de alguna forma siembran eso en su corazón, y si nosotros somos intencionales en sembrar lo correcto, lo que dice la palabra de Dios, o incluso filtrar lo que no debe de estar ahí en nuestro corazón, evidentemente nuestras conversaciones van a ser muy diferentes. El hablar es único en la creación de los hombres. Ciertamente dicen que los animales y los delfines, las ballenas que hablan tipo sonar, se comunican, pero nadie en toda la creación tiene un lenguaje tan elaborado como el hombre. Y Dios puso ese lenguaje
para hablar con Él y oír su voz. Que Él escuche nuestro corazón a través de lo que hablamos y nosotros escuchar su voz a través de su palabra. Vamos a leer algunos pasajes que nos van a hacer entrar en el tema, y yo quisiera que Asael, ya que lo tocó, hablemos de Proverbios 23:7. Asael, si no lo puedes leer, por favor. Proverbios 23:7: como piensa en su corazón, tal es él. Eso es Proverbios 23:7. Mientras estoy escuchando un poquito a Isaí, lo que se me viene a la mente es una naranja. Y cuando tú la partes y la exprimes, la pregunta es: ¿qué es lo que sale? Lo que está dentro. Lo que está dentro. Bueno, la vida está diseñada para exprimirnos. Las presiones, los conflictos, los momentos difíciles. Solamente va a salir de nuestra boca lo que había adentro. Y por eso yo creo que Proverbios es tan significativo. Lo que piensa, lo que está en su corazón, eso es lo que va a reproducir. Entonces hay personas que a veces dicen: yo no quise decir eso. Es que es lo que había, y por eso se te salió, y por eso es lo que tú pudiste reproducir. Exactamente como cuando exprimes una naranja, no vas a esperar que salga jugo de sandía. Sale exactamente lo que hay adentro. O unos clavos, ¿no? No. Pues, ¿qué hay en el corazón entonces? Como decía Isaí ese momento tocando otro pasaje, que Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y es por eso que se le dice a los novios que en vez de que se estén besando, ay, ese es un comercial que no sé por qué lo dije, estén platicando, porque es a través de la conversación. Y ya casadas las parejas, pues tienen que hablar. El marido habla, bueno, el novio habla para conquistarla, pero ya que la conquistó, como que se vuelve mudo, le viene el espíritu de mudez, y la señora, la chica, quiere seguir hablando. De hecho, está comprobado que la mujer habla el doble de palabras, y no es broma, se han hecho estudios, que el hombre. El hombre es más introspectivo y reflexivo, y la mujer es más comunicadora y empática y comparte las cosas, llora, se ríe, y uno dice, si pasa del llanto a llorar y luego a quedarse, si está loca, pues ¿qué le pasó, verdad? Pero no, hay que comunicarnos, y el comunicarnos nos fue dado por Dios. Él se comunica con nosotros a través de su palabra, y Él quiere que nosotros usemos nuestra boca, como dice Asael y también Isaí, para llenarnos intencionalmente de su palabra, y que cuando hablemos en una crisis, que en una exprimida del mundo, salga la palabra de Dios. Porque ahí dice: ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón? Así serás. Entonces, ¿qué metemos al corazón? ¿Cómo es que nos invaden todos estos pensamientos que nos hacen hablar mal? Y entonces, ¿cómo hacemos para hablar bien? Aquí el problema es que nosotros, al momento de experimentar algo negativo en nuestras vidas, algo malo, por lo general ese tipo de pensamientos son un resultado de algo, de un suceso malo, de una mala experiencia, o incluso del entorno en donde estamos nosotros creciendo o estamos aprendiendo. Y ahí el problema es que se enseña muy poco acerca de cómo filtrar todo lo que nosotros escuchamos. Bien. O sea, por lo general no ponemos filtros, y es muy difícil. O sea, si al menos de que estés aislado en un lugar, como por ejemplo aquí, pues obviamente aquí es un lugar controlado donde no vas a escuchar ciertas cosas que a lo mejor aquí enfrente sí vas a escuchar, porque a final de cuentas está controlado. Entonces, creo que ese filtro es algo que nosotros, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro desarrollo espiritual, debemos de enfatizarlo, de hacerlo crecer por con la ayuda de Dios obviamente, pero también siendo muy intencionales, muy decisivos en no permitir que esas cosas vengan a envenenar nuestro corazón. Realmente hablamos más mal que bien, ¿verdad, Isaí? ¿O qué piensas tú? No, es la verdad. Por lo general tendemos a decir más fácil las cosas malas que las cosas buenas. De hecho, pasa, digo, yo no soy papá, pero me imagino como papás a lo mejor han tenido esa, bueno, sí soy hijo, ¿no? Y he tenido esa percepción, que de pronto los papás a veces batallan en resaltar las cosas buenas de los hijos. Y son más comentarios y correctivos y negativos. Y digo, no lo digo como queja. De hecho, papá, no lo estoy diciendo como queja. Por si estás viendo esto. No te enojes. No te enojes. Sino es una realidad. Y a mí me ha pasado ahorita que yo estoy con los jóvenes, que tengo un equipo de trabajo. A veces es más fácil desahogar lo negativo que hablar lo bueno, que decir las cosas buenas. Y eso también se traduce en lo personal.
O sea, a veces uno mismo es más fácil, no sé, condenarte. Cuando uno habla solo, ¿verdad? Exacto, cuando uno habla solo es más fácil condenarte que hablar lo que dice la palabra de Dios de ti, ¿verdad? O incluso a veces uno puede más fácil resaltar los errores de los demás, pues de alguna forma para ocultar incluso también los suyos, ¿no? Por eso los motivadores, y casi todos, yo creo que es generalizado, dicen que te veas al espejo y en la mañana que hables bien, que te digas, hoy tú eres capaz, tú lo vas a hacer bien, ¿no? Y es que no es común que hablemos bien, es más fácil hablar mal. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia, se llama en la Biblia, una naturaleza que no es conforme a Dios. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero el hombre decidió pecar y tenemos esa batalla en nosotros de inclinarnos al mal, no inclinarnos al bien. Si estamos en un ejemplo, dos niños en un cuarto con un solo juguete, pues un niño no le va a decir a otro toma, le va a decir mío, y el otro le va a pegar y le va a decir no, mío. Y tendemos al mal, y también en la forma de hablar. El asunto es que Jesús dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, sí es importante y trasciende lo que hablamos. Y creo que escuchando un poquito lo que dice Isaí sobre la intencionalidad, creo que sí lo sabemos, porque de lo contrario no vendríamos los domingos a exponernos a la palabra. Pero creo que a veces no comprendemos el peso de lo que esa palabra sí produce, no solamente al recibirla en nuestra mente, sino al permitir que eche raíces en nuestro corazón. Porque una cosa es estar de acuerdo con la palabra y otra cosa es permitir que esa palabra genuinamente afecte cosas como tu estructura de pensamiento, tu conducta y obviamente en consecuencia tu manera de hablar. Estaba pensando que dentro de los términos utilizados en la Biblia para la palabra, uno de ellos es sperma, que tiene dos definiciones ahí. ¡Híjole! De verdad, uno de ellos es descendencia, pero la otra es semilla. Claro. En la parábola del sembrador, Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios. Es la palabra, exactamente. Entonces, si nosotros nos diéramos cuenta que lo que decimos en realidad no va a afectar ahorita, eso va a dar fruto después. Como un esperma y como una semilla. Como una semilla, y pensando en el esperma es semilla, que es una semilla de vida humana, dando origen a todo lo que va a venir adelante. Entonces estamos levantando cosas solamente con el poder de nuestras propias palabras. Entonces escoger la intencionalidad comienza con el hecho de saber, a ver, lo que yo estoy diciendo lo voy a sembrar ahora, pero lo voy a recoger el día de mañana. Wow. Entonces necesito escoger qué voy a decir el día de hoy, porque estoy seguro de que lo voy a recoger, lo voy a recoger. Es que, como decía Isaí también tú, la conducta o el pensamiento va a normar la conducta, y al hablarlo, o sea, cuando tienes un pensamiento pero no lo hablas, bueno, actúas conforme al pensamiento, pero luego lo normal es que lo que piensas lo hablas, y es como un doble amarre, ¿no? Sí. Lo tienes en tu interior, pero al hablarlo es como que lo firmas para hacerlo, porque lo que tú dices lo atraes. Tú vas a recibir, dice otra porción de la Biblia, lo que hablas. Y es que las palabras es la única forma de materializar lo que hay en el corazón. Okay. También Dios no pensó se hagan los cielos y la tierra, lo dijo. Exacto. O sea, las palabras, lo que sale de nuestra boca es lo único que materializa lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente y lo que sucede en nuestro espíritu. Por eso hay que hablar bien. Por eso hay que hablar bien. Exacto. Por eso hay que tener mucho cuidado en la forma en la que, no solamente lo que hablamos, sino también a veces en la forma en la que hablamos las cosas. Lucas 6:45, Isaí, bueno, ya tú fuiste el que lo mencionó, y Asael mencionó Proverbios 23:7 sin haberlo leído, pero si nos lees Lucas 6:45. Y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, y del tesoro del corazón, o sea, lo que tienes en tu corazón, sacarás lo bueno, o como dijo Asael, a veces te sale algo que dices no lo quise decir, pero también de lo que está en el corazón, del mal tesoro, sacas lo malo. Entonces el secreto sería no solo el domingo oír la palabra, que la palabra de Dios tiene el poder, pues, la palabra creadora. Cuando Dios dijo sea la luz apareció, produzcan las aguas seres vivientes, y vinieron los peces. No podemos hablar
lo que no conocemos de Dios. Y cuando hablamos la palabra que es la voluntad de Dios, hay más peso, ¿no? Que un buen pensamiento. Así es. Sí, porque de alguna forma, así como debemos de cuidar lo que entra, también debemos de buscar eso que debe entrar en nuestro corazón para que salga lo bueno, De ¿no? la abundancia del Exacto. depósito. Entonces, si nosotros hacemos que nuestro corazón abunde en la palabra de Dios, pues naturalmente, ya viéndolo desde un punto de vista natural, vamos a hablar la palabra de Dios, o al menos lo que Dios dice de nosotros. A lo mejor no de forma literal, digo, puede ser que sí, pero al menos sí vamos a hablar ya algo completamente distinto a lo que pues no lo haríamos si no tuviéramos eso en nuestro corazón. La palabra corazón, me acuerdo cuando Pipe, el productor de este podcast, traía el tema, bueno, seguido lo saca del corazón. Y el problema es que no nos damos cuenta qué es lo que está llenando el corazón. A veces la expresión corazón en la Biblia se refiere al espíritu, solo al espíritu del ser humano. Pero muchas veces, en la gran mayoría, la palabra corazón se refiere a la unión de alma y el espíritu. Realmente el ser de la persona, que somos un espíritu, tenemos un alma y un cuerpo. Dice que todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, se ha guardado, dice la Escritura. Entonces no nos damos cuenta lo que alimenta el corazón. Y yo planteo, el corazón se alimenta por lo que ve y lo que oye, también tal vez lo que percibes en el medio ambiente, y a veces no ponemos filtro sobre lo que vemos, las imágenes que vemos, la publicidad, los dispositivos ahora en las computadoras, en los teléfonos, en las iPads, no sé, en la televisión, y no ponemos filtro a lo que oímos, y no nos llenamos de la palabra en la misma proporción que lo que vemos y oímos en todos lados. Sí, porque estamos siendo muy influenciados, obviamente, y muy, ¿cómo se dice? Bueno, hay una palabra muy específica, a ver si ahorita se me viene a la mente, pero como muy, o sea, estamos siendo muy influenciados. Nos programa eso. Sí, de alguna forma nos lleva a que nuestras decisiones estén fundamentadas en eso, o sea, fundamentadas en lo que vemos, fundamentadas en lo que escuchamos, y ahí es donde juega un rol muy importante lo que hay en nuestro corazón, porque si uno de alguna manera está constantemente viendo cosas como, por ejemplo, que es muy fácil divorciarse, por ejemplo, en Monterrey hay muchas paredes con publicidad donde dicen divorcios express, divórciate en 7 minutos. Un abogado que te trae. Sí, y 10,000 pesos y te divorcias en un ratito. Creo que hay una ley, habrá alguien que me podrá corregir, pero hay una ley donde no tienen que estar de acuerdo los dos para el divorcio, con que una persona se tramita. Entonces, si estás viendo constantemente que existe esa opción, en el momento en el que tengas un problema matrimonial, lo que va a pasar es que vas a considerar esa opción. Al cabo cuesta 10,000 y es express. Y es express, y no tienes que andar metiéndote en problemas ni nada. Y ahí es donde está el problema, porque en lugar de estar viendo esas publicidad, que a veces es más de manera inconsciente, porque pues, pero la ponen porque funciona. Claro, y porque es negocio para ellos y de alguna manera la gente lo considera. Pero si así fuéramos para leer lo que dice la palabra de Dios acerca, por ejemplo, del matrimonio, sí, yo creo que nuestra decisión sería completamente distinta. ¿Por qué es tan difícil? Porque es fácil llenarse de lo que nos rodea. Las personas no captamos que cuando alguien no es intencional llenándose de la palabra, que esta puede ser visualmente, con videos, con canciones audiblemente, escuchando la palabra, leyendo la palabra, un testimonio. Cuando no nos llenamos de Dios, nos estamos llenando de otra cosa. No existe que si no me lleno de Dios estoy en posición neutral o como una botella. Estoy tapado hasta que voy a la congregación y ahí me destapo y me lleno de Dios. No, te llenas del medio ambiente donde estás, aunque no sea comprensible lo que está pasando. ¿Asael? Y luego tenemos este problema que nuestro cerebro no es capaz de diferenciar entre una verdad y una realidad. Y estaba escuchando un poquito acerca sobre la música ahora urbana, el reggaetón, toda esta música aparte de Peso Pluma, Bad Bunny. Pues tú y yo no lo entendemos, pero los chavos sí entienden. ¿Sí entienden? Los chavos y lo cantan perfecto y la cosa es como su cerebro. ¿Tú no entiendes? No, yo no entiendo nada. Para empezar, porque no escucho Bad Bunny. Okay, empezando por ahí. Yo lo escuché en con Don Francisco, que ponen como un meme, y Don Francisco, ese comunicador de Miami, Univision, se quedó así diciendo, ¿qué?
Ahora, volviendo a la idea de que si el cerebro no es capaz de reconocer entre una verdad y una realidad y se expone constantemente de manera mediática, estamos siendo culturizados ahora mismo y nos exponemos de manera mediática, porque vas en el carro, porque estás en el gym, porque estás en la escuela. Entonces, si el cerebro no sabe diferenciar eso, le tienes que poner, como dijo Isaí, un filtro, un escudo, un respaldo. Y se me viene a la cabeza lo que dice Jeremías: encontré tus palabras y las comí. Entonces creo que esto es algo que no puede ser intencional hasta que voluntariamente no lo comenzamos a buscar. Yes. Y si yo no lo busco, no lo encuentro. Entonces el Salmo, todo el Salmo 119 que está hablando acerca de la belleza de encontrar la palabra, la ley del Señor, solamente está ligado a una verdad. Lo busqué, y si lo busqué, entonces lo encontré. La razón por la cual dicen que David no temió a las palabras de Goliat es porque él no pasó 40 días expuesto a las palabras de Goliat. Él estaba, me lo voy a fusilar. la cosa es, ¿dónde estaba él? ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba chambeando Con las ovejas, y con las ovejas de su orando a padre, Dios, cantando. orando, buscando al Señor. Es decir, no estaba en ese ambiente. Entonces podemos estar en este ambiente, pero no dejarnos culturizar de este ambiente. Exacto. Dice, te estaba escuchando y me vino la palabra en Filipenses 4:8, hablando de la intencionalidad de llenarnos de lo que Dios dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, bastante, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que decidir pensar para no recibir la programación que nos está culturizando. Y las personas, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, que la primer manifestación a propósito de la llenura del Espíritu Santo, la más común, es hablar en lenguas angelicales, que toma el control de la lengua, de lo que estamos hablando. Y no hablamos cosas que no entendemos, pero dice la Biblia que es el Espíritu de Dios en la persona la que está alabando a Dios o hablando con Dios, porque a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu con ese lenguaje se comunica con Dios. Pero es interesante entonces que tenemos que ser intencionales para llenarnos de esto, porque si no te llenas, no te quedas neutral sin llenarte de nada, te están culturizando. Y a través de la publicidad y de la música y Redes sociales, influencers, todo. me estaba diciendo una muchacha muy preparada en pedagogía y que ha servido en su iglesia mucho tiempo. Dice que ahorita los jóvenes están siendo programados para aceptar la diversidad sexual. Sí. Los cristianos, Isaí, y que a propósito me dijo: va a venir Isaí, pregúntale, porque él tiene muchos datos. ¿Sí es cierto? Bueno, yo tengo un dato medio, ¿Pesado? pues sí, medio triste, ¿no? De la generación Z, que es la generación que ahorita tiene entre 15 y 24 años. Que casi tiene la tecnología desde hace rato. Exactamente, esa generación, el 27% asiste a la iglesia cristiana. Y estamos hablando de un dato Estados Unidos, México en general, ¿no? Pero esa generación, o sea, del total, el 27% va a la iglesia cristiana, pero esa generación, el 28% pertenece a la comunidad LGBT. O sea, hay más jóvenes en la comunidad LGBT de la generación Z que en la iglesia. Porque la publicidad, que casi en todas las series y películas se mete ahora antes Claro. había una persona de color, un oriental y un hispano. Sí. Y ahora ya hay un oriental, un hispano, uno de color, y uno de ellos es de otra preferencia de la comunidad, sexual, que le llaman así. Entonces se va metiendo. Claro. No, y desgraciadamente también se va metiendo a la iglesia. O sea, hoy en día no es descabellado encontrar pastores que dicen que son pastores, que son gays, o pastoras que son lesbianas. Y son iglesias reconocidas, digamos, por no sé, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos permite eso. Hay una rama de la iglesia metodista que permite que los pastores sean gays, que haya pastoras lesbianas. Se está culturizando, claro, un pecado. Hasta dentro de la iglesia. Y es que el argumento, porque estaba leyendo sobre ahora el avivamiento que hubo ahora En una universidad. en una universidad, Sí. ¿por qué no se le permitía a las personas orar para reprender el espíritu o este La asunto influencia de la homosexualidad? Y es que ellos dicen que hay personas que tienen la tendencia pero no han cometido el pecado. Entonces, mientras no cometen el pecado, ¿cómo va a ser pecado?
sigue siendo una tendencia, sigue siendo una tentación, pero esa es una mentira. Claro. Y ese es el argumento que ellos están utilizando. Ok, tú puedes pertenecer a la comunidad, pero mientras no cometes el pecado, pues todavía no has cometido el pecado. Estás en la batalla, aunque tienes esa tendencia y tienes esa preferencia. Y ese es ahí el cisma que se acaba de abrir en todo esto, para aceptar dentro de las iglesias que hay ministros, que hay líderes de alabanza, que hay personas que pertenecen a la comunidad, pero sí son cristianos. Hay danzores, porque eso siempre ha sido medio los No, que danzan y que son influencers, o sea, tienen cuentas de Instagram grandes, digo, gente lo sigue, tal vez por morbo, tal vez por lo que sea, por curiosidad, pero están ahí y están dando un mensaje completamente equivocado. Entonces eso es lo que está entrando en el corazón de los jóvenes. Y eso lo hablas y Claro. entonces se redobla. Claro. Al hablar un pensamiento que tú empezaste diciendo bien en tu participación, eso se acentúa que eso es tuyo, es tu identidad o es parte de tu creer. Y es que es bien poderoso porque ellos, el orgullo de ellos es decir, me acepto como yo soy. Y ellos dicen, yo soy esto. Y ellos están hablando eso, están diciéndolo, yo soy esto. Ya se amarró. De hecho, yo platicando con un joven que me dijo, ¿no?, que él estaba con esa situación. Y él dice que cuando él dijo, o sea, que él se aceptó y que él dijo, él sintió como una liberación. Y ahí fue donde obviamente yo paré un poquito las antenas y dije, es que justo es lo que quieren hacernos creer, que tú eres libre por decir que tú, o reconocer que tú eres parte de esa comunidad, y realmente no estás siendo libre, sino al contrario, te estás atando porque estás declarando que tú eres algo que no eres. Que tú eres gay, que te gustan los hombres, que te gustan los hombres, o si eres mujer, que te gustan las mujeres. O sea, estás declarando algo que no es. Y ahí es donde ya las palabras juegan un rol también muy importante, pues en las siguientes decisiones que ellos van a tomar, ¿verdad? Bueno, pues entonces seamos intencionales, porque nos están culturizando sin darnos cuenta. Y es la verdad. Y si no presentamos defensa o un filtro a lo que vemos y oímos y el ambiente que nos rodea, se nos va a meter. O sea, aunque tú no quieras, seas un buen cristiano, seas alguien que fue educado en la palabra, se te va a meter si no presentas defensas. Como si tú eres cristiano, amas a Dios, oras, pero dejas la puerta abierta a las 3 de la mañana de tu casa, entreabierta, y pues si hay un ladrón que pasa observando, se te va a meter. Y no es porque Dios no te proteja, es porque dejaste una puerta entreabierta y no fuiste cuidadoso. Entonces, si tú no pones un filtro intencional en lo que ves, oyes y lo que te rodea, se te va a meter. Y si lo hablas, se afirma. Claro. Sí, lo estás como, pues sí, declarando. O sea, estás diciendo es así, y ahí es donde ya entra un problema. Me llamó mucho la atención ahorita lo que Asael dijo, y de hecho yo le he pensado muchos años. ¿Hasta dónde es el pecado? ¿El pecado es cuando lo piensas o cuando lo cometes? Creo que las personas batallan entre decidir qué es una tentación. Exacto. Y qué es un pecado. Sí. Y creo que las tentaciones que no son pecado, que son batallan en nuestro interior, son parte de nuestra propia naturaleza caída hasta que no se consuman. Pero creo que este no es el tema con respecto a la comunidad o con respecto a la ideología de género o las ideologías progresistas, porque ellos están aceptando un pecado, no una tentación. Esa es la diferencia. Lo toman como una verdad. Lo toman como una verdad. Están diciendo, bueno, entonces sí lo eres, pero no lo has cometido, entonces y ahí está se bien. demuestra, entonces eres. Entonces sí lo, y realmente uno no lo es. Y ellos, obviamente, que no conocen la palabra, no saben que mientras es una tentación puede ser tratado. Pero ellos ni siquiera están tratando con la tentación. Ellos están diciendo, sí, eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, pero mientras no te acuestes con un hombre no has cometido ningún pecado. Y eso es completamente falso, porque Jesús enseñó que si tú solamente codiciabas, piensas con tal persona y lo deseas en tu corazón, ya pecaste. Entonces una media sería que cuando es una tentación, tú presentas defensa. Sí. Tienes la tentación y dices, no,
Señor, limpia mi mente, citas una porción de la Biblia contraria a esa, bueno, hablaste de la tendencia del progresismo y la diversidad, pero cuando alguien quiere matar a una persona, o sea, vamos a hablar claro, y yo tengo esto como muy práctico porque ese era uno de mis problemas antes de conocer a Cristo. Un chico de la prepa que me había tomado, como dicen vulgarmente, como su puerquito en el bullying, que antes se decía carrilla y no era tratado como que te traumaba, pero te traumaba, ¿verdad? O sea, me atacaba durante toda la prepa, 3 años de prepa, que yo quería juntar dinero y mandarlo matar. Y nunca lo hice, ¿va? Entonces uno puede decir, pues no fui homicida, pero nomás se hubieran presentado las circunstancias adecuadas, hubiera conocido a un malandrín que diga, te lo mato por 10,000, pues nomás tengo 5,000, ahora le puedes una oferta. Hay alguien que dice, no eres pecador, pero porque eres pobre. Sí, no tienes las condiciones para lograr eso. Pero si tú tienes esos pensamientos, Asael, si tienes esos pensamientos y no les presentas defensa, se van a convertir en una norma, ¿va? Sí. Ahora, y nomás va a ser el cometerlo, va a ser cada vez más difícil resistirlo. Claro. ahora no sé qué piensan de esto, porque estás hablando de la verdad. El problema es que esta generación vive de un relativismo, todo lo relativiza. Vivimos en la teología del pluralismo, todo es bueno. Si a esta generación le dices, Jesús es bueno, sí, Jesús es bueno. ¿Y Buda? No, también es bueno. Y la marihuana también es buena, es natural. O sea, no. Sí. Entonces, al no reconocer la verdad, desde ahí tú perdiste la batalla de los argumentos. Porque entonces, aunque una tentación sea de lo peor, lo más destructiva para ti, si la consumas, como relativiza las cosas, entonces tú confundes la verdad. Por ejemplo, si a cualquiera de estos chicos que pertenecen a la comunidad, que Jesús les ama y puede transformar sus vidas, solo tú les preguntas, si a un hombre que se piensa, se siente mujer, tú le preguntas, entonces, ¿qué es una mujer para ti? No te va a contestar. Claro. De hecho hay un documental muy bueno de eso. Y lo único que te va a contestar es que eso es una construcción social. Pero biológicamente, antropológicamente, genéticamente y psicológicamente, científicamente, eso está definido. Ellos rechazan esa verdad. Y la Biblia tiene esa situación que declara la verdad de parte de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad. No una verdad, la verdad y la vida. Y puedes aceptarlo o rechazarlo. Y ahí es donde quieren aceptar un Jesús modificado y no el Jesús que la palabra de Dios define. Entonces, si presentamos defensa a los pensamientos que no son sanos, estamos batallando con una tentación. Al no presentar defensa, ya dentro de nosotros sucumbimos a eso y nomás faltan las condiciones para que se dé a luz el pecado. Y una condición puede ser hablar, ¿sí? Hablar mal. Claro. Sí, porque al final de cuentas el problema realmente está no en ser tentados, porque pues a final de cuentas todos de alguna forma podemos ser tentados. Obviamente uno también cierra puertas al enemigo para no ser tentado, ¿verdad? Si sabemos que hay áreas donde te alejas de eso. Sí, que sabes que hay áreas donde luchas o que puede haber una lucha futura, pues inmediatamente, bueno, uno debe de hacer eso, ¿no? Cerrar puertas automáticamente para que no suceda. Pero si llegara a suceder por alguna razón donde uno enfrenta esa tentación, ahí es donde uno tiene que ser también muy, muy determinante y decir, ¿sabes qué? Yo sé que si llego a hacer esto, a cometer este pecado, pues va a haber una consecuencia. Y esa consecuencia, más que tenerle miedo a la consecuencia en sí, sino más bien a la consecuencia de, pues simplemente alejarnos de Dios, simplemente de... Sí, se va a cortar la comunión. Exactamente, de no cortar su amor, esa comunión. Pero se va a cortar la comunión. Claro, ya no va a haber esa relación tan directa y no por Dios, sino más bien por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros mismos estamos poniendo ese obstáculo que nos aleja de Dios. Y la Biblia sí dice que le pongamos un filtro a nuestros pensamientos. En Romanos 12 del 1 al 2, si no lo puedes leer tú, Isaí, y luego Asael en otra versión y comentamos para que termine este episodio, que yo creo que estamos cerrando a tambor batiente, estamos yendo a la médula de hablar mal.
que son los pensamientos y que tenemos que batallar contra esa decisión o inclinación al mal. Todos la tenemos y tenemos que batallar. Mire cómo dice la Biblia sobre este filtro que podemos poner. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Escogiste otra versión? La Nueva Traducción Viviente, que está increíble. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces dice, más bien dejen, porque tenemos que hacerlo, que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar con la palabra, que es la verdad y no es relativa. La verdad está en la palabra. Todos hemos dicho, a la gente le gusta decir, todos los caminos llevan a Roma, para decir que todas las personas o religiones o creencias de fe te llevan a Dios y al cielo. Dije, pues a Roma te llevarán los caminos, pero el problema es que Jesús fue categórico en decir: yo soy el camino, no un camino. Y la verdad está en la Biblia, y dice la Biblia aquí mismo que debemos cambiar nuestra manera de pensar, dejando que Dios nos haga distintos en la manera de pensar. No, y además me llama mucho la atención que pone como condición una de las aspiraciones más grandes que tenemos como cristianos: conocer la voluntad de Dios. Sí. Todos aquí queremos conocer la voluntad de Dios, y lo que dice Romanos es: si quieres conocer la voluntad de Dios, digo a grandes rasgos, si quieres conocer la voluntad de Dios, tu mente tiene que ser transformada. Muy bien. ¿Por qué? Porque nuestra mente no tiene la capacidad de dimensionar, de valorar, de realizar la voluntad de Dios. No lo tiene. Contrario, ¿no? Al contrario, nuestra mente automáticamente lo va a querer limitar. ¿Limitar a qué? A lo que conocemos, a lo que experimentamos ya. Nuestra mente es como funciona. Por eso tiene que haber una intervención de parte de Dios, de su palabra, en la que nuestra mente sea renovada, sea transformada, para entonces abrir esa puerta o esa cortina que de alguna forma nuestra mente que no nos deja ver la voluntad de Dios, que dice que es buena, que es agradable y es perfecta. Un velo. Y es que muchas veces el no tener nuestra mente renovada nos lleva a ver la voluntad de Dios como algo malo, como algo no agradable y como algo imperfecto. Cristianos que se han entregado a Jesús, pero no tienen la mente renovada. Exacto. Qué tremendo. Y que tal vez la mayoría somos pastores, los tres tenemos gente así, que está en la iglesia y dice: yo amo a Dios, pero no trabaja en renovar su mente, en filtrar lo que ve y lo que oye, y poner con una decisión premeditada la palabra de Dios como lo bueno, agradable, perfecto, lo noble, lo de buen nombre, que tenemos que pensar para entonces hablar diferente. Algo final, un comentario breve final a todos nosotros. Y bueno, yo creo que usted no va a perder el último episodio, que es el próximo, para cerrar esta serie, y puede comunicar a muchos y a todos los que pueda, sus amigos, a un vecino. Esta serie puede ser motivo de hablarle a alguien sobre Dios, a alguien que ha estado en su corazón. Ve esta serie, este podcast, y luego platicamos, o lo pueden discutir en pequeños grupos. Un comentario final, Asael. Cuando estaba escuchando Isaí, se me vino a la cabeza: compra la verdad y no la vendas, porque una vez que la adquieres, entonces no conoces, te haces sabio. Y al hacerte sabio, tu manera de dirigirte, tu manera de expresarte, tu manera de hablar, obviamente lo que va a esparcir es la verdad del Señor, y eso te va a llenar el camino hacia donde sea que tú vayas. Muy bien. Ese es mi comentario. Isaí. Sumo completamente a lo que dijo el pastor Asael. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que tener esta renovación para poder aceptar esta verdad y inmediatamente o automáticamente hablar la verdad, solamente la verdad, y hablar lo que es correcto, y hablar de alguna forma las cosas que realmente van a bendecir, que realmente van a traer algo bueno, y quitar todo aquello que realmente no nos edifica.
Por eso Dios le decía a los padres: habla la palabra a tus hijos, estando en el camino, Sí. al levantarte, al acostarte. Hoy la leemos, pero hay que hablarla. Hay que hablarla. Hay que hablarla, porque cuando se habla, algo se afirma y Dios interviene sobre lo que hablamos, no solo sobre lo que pensamos. Gracias por estar con nosotros. Pues no se pierda este cierre de la serie, y gracias por vernos, oírnos. Recuerde que la palabra de Dios es para vivirla y no solo acumular conocimiento. El que sabe mucho presume, pero el que quiere aprender a practicar la palabra se vuelve humilde. Dios le bendiga. Gracias, Asael. Gracias, Isaí.